Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenidos al espacio de La Entrevista. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por acompañarnos. El tema de este día es derechos de la niñez a vivir en familia. Nos acompaña Carlos Flores, él es asesor nacional de abogacía e incidencia de Aldeas Infantiles SOS. Muy buenos días, Carlos. Carlos, ¿me escucha? No tenemos... Quiero darle muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en su programa. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Este tema importante, hablar sobre los derechos de la niñez, pero nos vamos a enfocar, como dije al inicio, en el derecho a vivir en familia. Hablemos primero, Carlos, porque creo que es importante poner en contexto qué dicen los marcos normativos, ya sea el nacional o el internacional, acerca de este derecho que tienen los niños y las niñas y los adolescentes a vivir en una familia. Primero que todo, Kenia, debemos de entender que el derecho a vivir en familia como un derecho humano es un derecho exclusivo para la niñez y la adolescencia. Es decir, que son las niñas y los niños tienen derecho a crecer en una familia que los ame, que los respete, que los cuide, que les brinde protección y cuidados. Y esto lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Este derecho ha sido recogido en el marco normativo nacional vigente, que es la Ley Especial de Protección Integral para una vida de protección integral de niñez y adolescencia. ¿Qué significa este derecho en la vida de la niñez? Recordemos que la Convención de los Derechos del Niño ha dicho que la niñez y la adolescencia se encuentran en un proceso de desarrollo físico y mental. Por lo tanto, es en la familia que se le atribuye la responsabilidad para que se desarrolle la salud física y mental. Entonces, vivir en familia no es solamente estar en el seno de una familia natural donde el niño o la niña nace, sino que dentro de la familia debe de tener una vida digna, acceso a la educación, acceso a vivienda, acceso a vestuario, acceso a alimentación, acceso a cuidado y protección. Entonces, el derecho a vivir en familia está vinculado con los demás derechos humanos que van a permitir que la niña o el niño desarrolle todo su potencial. Y esto es lo que nos plantean los marcos normativos relacionados a los derechos de niñez y adolescencia. Bueno, también la Constitución de la República, en el artículo 34, habla sobre este derecho y como usted lo mencionaba antes, Carlos, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la LEPINA, como mejor se conoce, pues habla de esto, de que los niños tienen derecho a desarrollarse en una familia nuclear, ¿verdad? Pero también este artículo, el artículo 80 de la LEPINA también dice que excepcionalmente cuando pues se ve en riesgo también el niño, la niña, el adolescente, también pueden desarrollarse en una familia sustituta. Incluso este artículo dice que pueden separarse a los niños que pudieran estar en algún riesgo en el seno familiar. ¿En qué circunstancias, Carlos, podría darse esto, que los niños sean apartados de su familia, al menos de manera eventual? Sí, bueno, lamentablemente hay condiciones de las familias en las que no pueden brindar los cuidados de calidad que una niña, un niño o un adolescente necesitan para su adecuado desarrollo. Y cuando existe una situación que limite a la madre, padre o responsable la posibilidad de poder cuidar a la niña o el niño, pues entonces la niña o niño o adolescente requiere una medida de protección especial. ¿Por qué? Porque no puede estar con su familia de origen. ¿En qué circunstancias? En cualquier circunstancia donde estar con la familia representa un peligro a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, un peligro de violencia sexual, de violencia física, un peligro de negligencia, un peligro
de violación a su integridad personal, que comprende lo físico, lo psicológico, lo moral, lo emocional, lo social. Entonces, cuando existe un riesgo dentro de la familia que pone en peligro los derechos de la niñez y la adolescencia, pues entonces se activa una medida de protección que es, en este caso, un acogimiento de emergencia, o que puede ser familiar o institucional. ¿Qué significa esta medida que también está regulada en el marco normativo de niñez? Es que como el niño no puede ser cuidado por su familia, requiere la intervención de una medida de protección por parte del Estado, siendo entonces que esta medida va a garantizar los derechos humanos que están comprometidos en ese momento por la familia. Veamos entonces, por ejemplo, cuando se activa una medida de acogimiento de emergencia, la niñez pasa a un centro de protección que puede ser administrado o debe de ser administrado por el Estado salvadoreño. Dentro de las posibilidades que existe para poder buscar la reparación de los derechos que están comprometidos, se establecen dos tipos de medidas que están reguladas en la ley: la colocación familiar y la familia sustituta. En el caso de la colocación familiar, la medida de reintegro va a buscar hasta un cuarto cuarto nivel de consanguinidad, una persona que pueda brindarle el cuidado que la familia nuclear no le puede brindar. Entonces esa es la colocación familiar. Es decir, puede ser un tío, un abuelo, hasta el cuarto grado de consanguinidad para hacer la colocación familiar. Pero cuando no es posible la colocación familiar, entonces se activa otra medida que está también regulada dentro de la ley, que es la familia sustituta. En este caso son familias que han pasado por un proceso de formación y tienen las competencias como para poder brindarle el cuidado de protección temporal a la niña o al niño por un tiempo, mientras se superan las condiciones que motivaron la medida de protección. Estas dos medidas, tanto la familiar como la familia sustituta, son parte de las modalidades alternativas de cuidado que establece las directrices de Naciones Unidas para el cuidado alternativo. En El Salvador, si bien se han aplicado, pero existen algunas barreras que han llevado a que estas dos medidas no se apliquen tanto, y otras medidas también del cuidado alternativo que nos hace falta fortalecer a los sistemas de protección para buscar programas que estén enmarcados en estas modalidades del cuidado alternativo para estas niñas y niños que no pueden crecer en su familia de origen. Hablemos entonces, Carlos, sobre esas barreras que no han permitido que se dé estos cuidados alternativos de los que usted nos ha mencionado. Bueno, podemos considerar que a nivel de país tenemos sistemas de protección que, si bien han venido en un proceso de fortalecimiento, no son, digamos, y hemos tenido grandes avances pues en el funcionamiento sistémico. También tenemos estas barreras, ¿verdad? Primero, conocer las directrices es el primer paso. Las directrices establecen una serie de medidas que llevan a los estados a considerar programas bajo dos principios fundamentales, que son el principio de idoneidad y el principio de necesidad. Esto lo establece las directrices de Naciones Unidas para el cuidado alternativo. Estos principios se aplican de la siguiente forma: un servicio debe de ser idóneo al niño, y en la medida que es idóneo va a responder a las necesidades. Entonces el servicio debe de responder a esa necesidad y debe de ser el idóneo. ¿Qué es lo que sucede y cómo funcionan, por ejemplo, los sistemas? Pues se tiene un centro de protección, y a ese centro de protección irá el niño que sufrió violencia sexual, irá el niño que sufrió violencia física, irá el niño que por alguna situación de conflicto armado sus papás y sus mamás están desaparecidos y no hay quien cuide al niño. Va a ir al mismo centro de protección, un centro de protección que tiene su particularidad programática, y
no responde a la necesidad que cada niño necesita. Es decir, el niño que perdió a su mamá por una situación de violencia, a su papá, tendrá una necesidad diferente de aquel que ha sufrido violencia sexual o ha sufrido violencia física. Entonces, ese principio de necesidad no siempre se cumple cuando tenemos un programa y en el programa llevamos a todas las niñas, niños y adolescentes que requieren esa medida. Entonces, ¿qué es lo que dicen las directrices de Naciones Unidas? Es que debemos de buscar hacer ajustes a los programas y adecuarlos de tal forma que puedan responder a las necesidades particulares que tienen las niñas, niños y adolescentes por su situación de vulnerabilidad o por la situación de vulneración en la que están, a las que se han sometido. Entonces, esa es una barrera importante y esto podremos encauzarlo, Kenia, en una barrera técnica que debemos superar como sistema de protección donde no solamente participan los estados, sino que también las organizaciones sociales privadas que somos parte de los sistemas de protección para poder implementar las directrices del cuidado alternativo de una forma óptima y que responda a las necesidades de la niñez en El Salvador. Así es, precisamente eso le iba a consultar, Carlos, porque ya en el marco normativo que usted nos mencionaba, pues hablaba de la responsabilidad que tiene el Estado, la sociedad, la familia en la protección de la niñez y la adolescencia. Pero, digamos, esta responsabilidad, ¿hasta dónde llega la del Estado y dónde entran ya las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones como Aldeas Infantiles, SOS, que es de la que usted forma parte? ¿Cómo entran ya a apoyar a los niños, niñas y adolescentes en este marco de protección? Sí, claro. Bueno, recordemos que en materia de derechos humanos, el primer llamado al cumplimiento de los derechos es el Estado. Pues, es decir, es la institución pública. El Estado, a través de su institucionalidad, ellos son titulares de obligación en materia de cumplimiento de los derechos humanos y esto lo establecen los mismos marcos normativos. Sin embargo, cuando hablamos desde una perspectiva sistémica, todas las organizaciones que somos parte de los sistemas de protección actuamos bajo el principio de corresponsabilidad. Este principio, que está descrito y regulado en el artículo 13 de la Ley Especial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, dice que es la familia, el Estado y la sociedad quienes estamos llamados a cumplir los derechos los derechos de niñez y las disposiciones de la ley. En ese orden, la familia, el Estado y la sociedad. Pero siendo que, ¿cuál es la complementariedad y cómo se aplica el principio de corresponsabilidad? El Estado, como le digo, es titular de obligación. Las organizaciones sociales, las iglesias, los programas de voluntariado, el sector privado, digamos, desde la responsabilidad social empresarial, somos titulares de responsabilidad, que actuamos en el marco del apoyo mutuo y bajo el principio de coordinación y articulación con las instituciones públicas para garantizar derechos de niñez. ¿Y quiénes son los titulares de derecho? Pues las poblaciones en este caso, si hablamos de niñez y adolescencia, ellos son titulares de derecho. Si hablamos, por ejemplo, de mujeres, pues son titulares de derecho, es decir, y la población en general son titulares de derecho, de la finalidad del cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cómo se aplica el principio de coordinación y articulación en materia de niñez? Se fundamenta bajo el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Es decir, que todo lo que hacemos en la sociedad civil, las iglesias, los grupos organizados de base, los sistemas públicos, las instituciones públicas, es que tenemos que poner al centro de nuestro trabajo, de nuestras intervenciones y de nuestros enfoques, los intereses de las niñas, niños y adolescentes. Bajo el principio del interés superior es como nosotros podemos generar un proceso de transformación de las condiciones sociales en las que se encuentra una niña, un niño o un adolescente, y podemos generar garantías de derechos superando las barreras que limitan el ejercicio de sus derechos humanos, trabajando de forma coordinada y articulada. Así es. Usted nos mencionaba al inicio algún programa que tienen ahí en Aldeas
infantiles SOS, uno, el acogimiento de emergencia, nos decía, ¿verdad? Cuando hay un riesgo muy grande para el niño, la niña o el adolescente. Cuéntenos un poco más cómo funciona este acogimiento de emergencia, Carlos. Es decir, el niño o la niña es separada de su familia, esto es de manera eventual. ¿Y cómo se da este proceso? Es decir, no se rompen los lazos completamente del niño con la familia. Bueno, Kenia, ahora comento un poco de los servicios de aldeas infantiles SOS, que eh, valga el comentario de decir que estamos ahora en el marco de nuestros 50 años de intervención y de operación aquí en El Salvador, bajo el lema de que empoderamos a la niñez para su propia transformación y les ayudamos a buscar la mejor versión de sí mismas y de sí mismos. Fíjense bien, Aldeas Infantiles tiene dos programas. Tiene el programa de modalidades del cuidado alternativo y tiene el programa de prevención del abandono y fortalecimiento familiar. El servicio que usted me menciona de acogimiento de emergencia entra dentro del programa de modalidades de cuidado alternativo. Específicamente, el acogimiento de emergencia es una medida es una medida excepcional de extrema urgencia y necesidad. ¿Cómo se aplica o quién administra esta medida de protección? La administran las juntas de protección de niñez y adolescencia, que están distribuidas una por departamento, a excepción del departamento de San Salvador, que tiene 3 juntas de protección. Entonces, cuando hay una situación de extrema urgencia y necesidad, donde se han comprometido los derechos de la niñez y adolescencia, pues, y se conoce pues la situación, ¿verdad? Llega a un sistema público, se activa la medida de acogimiento de emergencia. ¿Y por qué digo si se conoce? Porque habrá muchos casos, Kenia, y bueno, a toda la audiencia, donde no se conocen estas situaciones de vulneración, y si no se conocen, pues los sistemas públicos no se activan. Pero digamos que en el caso se activa una situación donde se identifique un caso. Hay diferentes formas como se puede identificar. Por ejemplo, que una profesora identifique golpes fuertes o abuso sexual de una alumna o de un alumno, y viene la profesora, llama a la policía. Entonces viene la policía, hace la supervisión, pone a la orden de la Junta de Protección a la niña, niño o adolescente de quien se dice se ha hecho una vulneración, y la Junta de Protección ve, ante la situación que se está denunciando ante ellos o se está poniendo en aviso, ven que la niña no puede regresar a su familia de origen porque al parecer esta niña o este niño está sufriendo un abuso sexual. Entonces viene y dice, bueno, mientras seguimos esta investigación, esta niña o este niño tiene que estar en un acogimiento de emergencia porque hay una situación gravosa que está poniendo en riesgo los derechos de las niñas y los niños. Ese programa, esta medida que es administrada por la Junta de Protección, es la que nosotros en Aldeas Infantiles ejecutamos a través de en diferentes localidades, que la tenemos hasta el año pasado en San Miguel, en Sonsonate y en Santa Tecla. En otros años lo hemos tenido también en Santa Ana y en San Vicente. Pero ahora pues queda nada más en Sonsonate y en Santa Tecla. ¿Y qué se hace dentro de esa medida? Pues bueno, primero esta medida de acogimiento de emergencia está específicamente diseñada para el inmediato cumplimiento de los derechos vulnerados. Es gravosa porque una niña o un niño que está dentro de un centro de protección, de alguna manera, se le ven restringidos ciertos derechos, es decir, está en una institucionalización. Pero el modelo de aldeas infantiles SOS tiene una particularidad. Es un modelo de puertas abiertas donde las niñas, niños y adolescentes van a participar en la vida activa de la comunidad. Van a ir al mercado donde van todos los niños y las familias, van a ir a las mismas escuelas, van a salir a la iglesia. No están en un contexto institucional donde no pueden salir. Están en un programa donde se les da
amor, donde se les da calor, donde se les da cuidado y protección, donde la afectividad consciente es una competencia que todos los equipos de aldeas infantiles SOS están implementando desde la educadora, desde el equipo directo, desde el equipo técnico, desde las personas administrativas, etcétera. Y que también estamos en un proceso importantísimo de país que como aldeas infantiles estamos acompañando a las instituciones públicas, principalmente en el marco de un convenio con el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de Niñez y Adolescencia, que es el ISNA, para adecuar los programas que tiene el ISNA bajo los estándares y el modelo de aldeas infantiles SOS, que es el que se ejecuta en el servicio de acogimiento de emergencia, que como te digo, dentro de las modalidades del cuidado alternativo no es el único, pero es uno que abre esa medida de acogimiento de emergencia, es por decirlo así como una puerta de entrada a lo que debería de ser toda una oferta programática diversa en favor de las necesidades que pueda tener la niña, niño o adolescente. Así es, bueno, muy importante. Más adelante vamos a hablar también cómo es que se hace esta coordinación con esas instituciones públicas. Vamos a hacer una pausa en este momento, Carlos. Cuando regresemos, vamos a abrir también nuestros teléfonos para que quienes nos sintonizan puedan hacer sus preguntas o comentarios. Ya regresamos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. Las minas en abandono son una bomba de tiempo de las que nadie se hace responsable. El Ministerio de Economía reportó 15 minas abandonadas en la zona oriental de El Salvador y están contaminando el agua. Estos lugares necesitan de restauración y remediación por los daños ambientales que provocaron las empresas mineras por la explotación de oro, plata y otros minerales en el pasado. A 5 años de la ley de prohibición de la minería metálica, demandamos del Estado resolver la problemática de los pasivos mineros ambientales. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. A usted gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre el derecho de la niñez a vivir en familia y está con nosotros vía telefónica Carlos Flores, él es asesor nacional de abogacía e incidencia de aldeas infantiles SOS El Salvador. Si usted quiere participar de esta entrevista, ya conoce las formas de hacerlo a través de llamada directa al 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Tenemos un audio que nos llega vía WhatsApp. Adelante. Buenos días, Kenia. Muy buenos días a Carlos. Importante labor la que desarrollan para el beneficio de la niñez y en general para el beneficio del país. Dos cosas. La primera, quisiera saber si como aldeas infantiles SOS tienen algún programa de capacitación y formación a personas que atienden niños. Sería interesante saber si existen estos
procesos de formación, puesto que la experiencia acumulada con 50 años de estar en el país atendiendo a niños es bastante grande e importante. Y lo segundo es que si pueden trabajar con otras organizaciones o con otras fundaciones, cuál sería como el entendimiento o el procedimiento como para iniciar ese trabajo conjunto, ¿verdad? Porque creo que también es importante en este contexto que todas o varias organizaciones unan esfuerzos para enfrentar una meta común o una meta que es atender de forma integral, como lo hace Aldeas Infantiles, a los niños, ¿verdad? Esas son mis preguntas. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Este tema está olvidado, gracias a Dios que los tenemos a ustedes, donde siempre se trata la problemática, porque hay más problemática que estímulo para el niño. Quiero decirle de que a veces por su mamá, que es mamá y papá, tiene que ir a trabajar, los deja encerraditos o al mayor lo deja cuidando. El papá trabaja ahora, lamentablemente lo están exprimiendo en el aspecto del tiempo, que también necesitan el calor paterno, hasta 18 horas diarias en los trabajos. Entonces el niño, pues hablando bien la realidad, el niño necesita su hogar con su mamá y su papá, donde lo van a proteger, donde lo van a orientar, donde le van a dar ese calor humano que se llama amor. Luego sigue el Estado. El Estado está en la protección en el aspecto de salud y educación. Y cualquier cosa que le pase al niño, ellos tienen que estar también alertas. El Estado. Y también tenemos que involucrarnos la sociedad. La sociedad tenemos que cuidar a ese niño, a ese vecino, a ese familiar, estar a la expectativa de un niño que no corra peligro y denunciar cuando uno vea también cosas malas en contra de ese niño. Así es que, bien importante, y sabe el licenciado e invitado, que nos está haciendo falta mucho en salud, porque muchos niños autistas están haciendo, muchos niños con discapacidad, y hace falta instituciones para que sean tratados, educados y más adelante sean profesionales, porque no porque tengan discapacidad vamos a echarlos a perder, porque son unos grandes ciudadanos en el futuro. Muchas gracias por lo que hace usted y la UCA. Buen día y bendiciones. Muy buenos días. Tenemos otra llamada. Buen día. Muy buen día, habla Alfredo Alas. Es oportuno de que se establezcan derechos de la niñez para reforzar los derechos de vida del ser humano. Pero creo que lo que hace falta son escuelas para que den licencias para que se conviertan en padres los jóvenes. Esto es muy importante y este es el vacío que hay dentro del Estado. No hay escuelas para formar a padres o a hacer esa que quieren ser o quieren entrar a la adultez para que convertirse en padres. Debería de prohibirse de que niños se conviertan en padres. Debería de ser una prohibición eso. Y eso sí se puede establecer como ley, porque tiene que ser algo que se le debe de obligar a los niños a que se abstengan a tener relaciones sexuales. Y me parece que esto va a ser para el futuro, porque en la actualidad está tan corrompido el Estado como la sociedad, como los que defienden los derechos del niño, que realmente todo lo que hace es confundir más al niño, porque no se le instruye al niño, no se le forma al niño y no se forman a los adultos ni se le instruye a los adultos para que respeten sus derechos. Pasen muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por su participación. No tenemos más participaciones. Le cedo la palabra a Carlos para que pueda dar respuesta a algunas preguntas que ya nos hacían. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Kenia. Bueno, voy a dar algunas opiniones y algunos comentarios, ¿verdad?, en relación a las participaciones de las personas que están escuchando el programa.
Bueno, comenzar primero en relación a los procesos de formación a personas que cuidan. Fíjense que el DEAS Infantiles SOS cree mucho en los procesos de profesionalización de todo su personal, desde los roles que ocupan en el personal, y por supuesto que las personas que tienen una función de cuidado directo, ellos y ellas, ¿verdad? Tienen que desarrollar ciertas habilidades. Una de ellas es la afectividad, que para aldeas infantiles la competencia de la afectividad es esencial en los procesos de cuidado. Pero hay varios tipos de formaciones. Formaciones técnicas, formación de enfoques, digamos las formaciones técnicas en cómo abordar ciertas problemáticas con la niñez o ciertas situaciones de crisis, comportamientos violentos, mecanismos de resolución alternativa de conflictos y todos los enfoques que nosotros promovemos, el enfoque de protección, el enfoque de género, el enfoque de cuidado, el enfoque de derechos humanos. Entonces, hay una formación constante y una formación permanente. Como Aldeas Infantiles SOS también, a lo largo de 50 años, hemos venido transformando nuestra forma de trabajar acorde a los cambios sociales y a las demandas que derivan de este cambio social. Y uno de nuestros mandatos o de nuestros estatutos es el fortalecimiento a los sistemas de protección. ¿Qué significa esto? Es que nosotros, como aldeas infantiles, sabemos que nuestro trabajo no lo hacemos solas y solos, sino que lo hacemos en el marco de un trabajo que involucra a las instituciones de los sistemas de protección. Por lo tanto, tenemos dentro de nuestros estatutos el compromiso de fortalecer a las instituciones públicas, a nuestros socios estratégicos, a nuestros socios donantes, a nuestros colaboradores en nuestros enfoques. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia en desarrollar procesos de formación. Actualmente, por ejemplo, en el marco de los convenios con el ISNA, con el CONNA, con el trabajo que tenemos con la PDDH, la Procuraduría General de la República y Fiscalía y otras instituciones públicas, establecemos estos intercambios técnicos de formación, de empoderamiento, de desarrollo de competencias, para que nuestros enfoques inspiren la labor de otras instituciones públicas. Entonces, con eso, digamos, doy una aportación a la primera inquietud que tenía la persona que hacía su pregunta en relación a si nosotros tenemos estos procesos de formación, y sí los tenemos y los hacemos, y somos una institución abierta también, ¿verdad?, a estos procesos de colaboración e intercambio. Si una organización, institución esté interesada en una formación específica que esté dentro de nuestros marcos normativos y de nuestros enfoques, con gusto coordinamos estos procesos de formación. La segunda tiene que ver justo con cómo establecer relacionamiento y trabajo cooperativo con aldeas infantiles SOS. Como les decía, somos una organización que estamos enmarcadas en un trabajo de coordinación y de articulación. ¿Cómo hacemos nosotros un trabajo colaborativo? Como Aldeas Infantiles SOS somos parte de muchas alianzas estratégicas en El Salvador. Somos parte de los principales espacios donde se toman decisiones porque tenemos un relacionamiento político, estratégico y programático. Entonces, por ejemplo, somos parte de la alianza Joining Forces, donde estamos muchas organizaciones que trabajamos por los derechos de niños y adolescencia, y ahí tenemos acuerdos de cooperación. Nosotros podemos hacer convenios, cartas de entendimiento, convenios de cooperación, tanto con instituciones de sociedad civil, como con empresas, como con instituciones públicas, ¿verdad? Es decir, para poder establecer un trabajo cooperativo. Somos parte de la Alianza Nacional por los Derechos de Niñez y Adolescencia, del equipo humanitario del país, del grupo de protección, de los clústeres de niñez y de violencia basada en género. Estamos en muchos espacios donde se toman decisiones y estamos abiertos a seguir buscando alianzas, porque para aldeas infantiles el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo es esencial para poder hacer un proyecto transformador de país a través de, como les digo, estas diferentes formas, desde una iniciativa que pueda ser
en el marco del Día Internacional de la No Violencia o contra el castigo físico, o sea, hasta el hecho de poder tener cartas de entendimiento que nos permitan hacer impulsos sostenidos, proyectos de cooperación, búsqueda de oportunidades de intervenciones o de servicios, etcétera, estudios, todo lo que tenga que ver con conocer los contextos y cambiar las condiciones de vida en las que viven las niñas y los niños. Había una participación también en relación, lo que decía la persona que participó, la falta de programas. Ella lo enfocó en relación a la falta de programas de salud, nos decía ella, que nos hacen falta muchos programas. Debemos de reconocer que hay avances, como les decía, en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de los sistemas de protección, pero tenemos grandes desafíos. Nos hacen falta no solo programas de salud, nos hacen falta muchos programas, nos hacen falta programas de salud, programas de educación, programas de prevención de la violencia, programas que promuevan la participación infantil y juvenil, programas que se focalicen en acciones curriculares institucionales, la niñez que está en los centros de detención, la niñez que ha perdido a madres, padres o responsables como producto de la violencia, la niñez que por motivos de violencia tiene que hacer ausentismo escolar o deserción escolar, la niñez que tiene dificultades de aprendizaje, niñez en situación con discapacidad, niñez y adolescencia de la diversidad sexual. O sea, nos hacen falta muchos programas de educación integral en sexualidad para madres y padres. Ahora, ¿por qué surgen estas, digamos, necesidades programáticas? Porque el fenómeno social es dialéctico y es dinámico. El fenómeno social siempre está cambiando, es decir, el fenómeno social no es estático. Entonces, las intervenciones deben de estar dialécticamente transformándose para atender las necesidades que derivan del fenómeno social. Cuando digo dialéctico me refiero a que atienda la realidad. Dentro de esto, por ejemplo, estos programas nos hacen pensar en poder incidir en políticas públicas. Recordemos que las políticas públicas enfocadas en la prevención tienen la particularidad de poder prever situaciones que lleguen a la vulneración de los derechos humanos y asegurar una inversión pública capaz de poder atender estas necesidades nacionales. Entonces, como Aldeas Infantiles SOS, es una parte de nuestra agenda política incidir en el fortalecimiento de los sistemas también y en la búsqueda de oportunidades para incidir en políticas públicas enfocadas en la prevención de situaciones de vulneraciones de derechos. Entonces, en ese sentido, también ante la ausencia de programas, hacer un llamado a todas las instituciones que tenemos intervenciones sociales, tanto de sociedad civil, intervenciones públicas, cooperación internacional, programas de voluntariado, a unir esfuerzos y orientar los recursos que tenemos a favor de las necesidades actuales del país. De esta forma vamos a tener una sola agenda en común, que es la protección de los derechos de niñez y adolescencia, y vamos a poder garantizar e implementar de mejor forma el principio del interés superior, que es al final lo que busca el principio del interés superior, es poner al centro de la agenda pública el desarrollo integral de las niñas. Así es. Tengo más participaciones, Carlos. Voy a dar lectura a un mensaje. Dice, buenos días, licenciado. Mejores oportunidades. Vamos ahí. Bueno, tenemos problemas ahí con el audio. Carlos, quiero leer algunos mensajes que nos llegan vía redes sociales. Nos dicen, este tema es muy interesante, ya que nunca acaba. Dice, la mayoría de niños, se refieren, los dejan en las calles, dice, los educan los abuelitos, el vecino, el tío, menos los padres, y el futuro de ellos pues es la delincuencia, dicen por acá. Tenemos también otro audio, vamos a escuchar qué es lo que nos dicen. Bueno,
Bueno, tenemos problemas ahí técnicos. Es el mensaje que le acabo de leer, Carlos, y a esto yo quiero sumar algo más, porque anteriormente en la participación anterior también alguien nos hablaba del tema de la denuncia. Usted hablaba de que hay una coordinación, ¿verdad?, de aldeas infantiles con algunas instituciones públicas, ya mencionaba algunas, pero en el caso de la denuncia, ¿cómo funciona, Carlos? Y esto es importante que la gente lo sepa. Es decir, si alguien observa, ve que un niño sufre algún tipo de vulneración de cualquier tipo, ¿verdad? Es que se tiene que acercar a una institución pública primero, la denuncia, ellos se coordinan con ustedes o directamente lo pueden hacer con aldeas infantiles. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, decir, por ejemplo, que la denuncia es tan esencial, ¿verdad? Como país, que principalmente que tenemos ausencia de cultura de denuncia y por lo tanto muchas situaciones de vulneraciones de derechos no llegan a los sistemas de protección precisamente porque ni la niña, niño o adolescente está educada o educado para informar o reportar que algo le afecta, y muchas veces las personas adultas, cuando conocemos estas situaciones, no denunciamos, o ya sea porque no creemos en las instituciones, ya sea porque no confiamos en ellas, o ya sea porque no conocemos a dónde denunciar. Pues efectivamente Aldeas Infantiles es una organización cercana a la comunidad y nos interesa la protección de la infancia. Somos una organización que cuando nos contactan, ya sea las familias con las que trabajamos o una persona interesada y nos da un reporte de una situación de desprotección, inmediatamente nosotros, desde nuestra corresponsabilidad en el sistema de protección, activamos los sistemas de protección, asesoramos a las personas y les acompañamos a poder activar los mecanismos de denuncia oportunos en el país. Desde esta vía, obviamente, quedamos abiertos a poder activar sistemas cuando las personas nos buscan. Pero también las personas pueden abocarse a la Policía Nacional Civil. Recordemos que la policía es un brazo articulado de la Fiscalía Nacional de la República, es parte del Ministerio Público. Es decir, que la policía, dentro de sus competencias, tiene la obligación, ¿verdad?, de ayudar a la población, ayudar a la ciudadanía, principalmente que está siendo afectada. Y la ley dice que cuando la Policía Nacional Civil conoce un caso de desprotección, debe de ponerlo a la orden de la Junta de Protección en un periodo no mayor a las 8 horas. Entonces, la policía es otra vía, pero quiero explicar algo que es bien esencial. Desde la perspectiva sistémica, la identificación de una vulneración del derecho debería de poderse dar en las escuelas, en los hospitales, en cualquier lugar donde la niña o niño está y que exponga que hay una situación de violencia que le ha afectado. Por ejemplo, puede llegar a un hospital, llevar un golpe por violencia física, decir que se ha caído y la enfermera, el doctor o la doctora o el enfermero puede venir y sospechar de que ese golpe que lleva ese niño no es producto de una caída, sino de un posible maltrato. Eso activaría el protocolo del Ministerio de Salud para niñas afectadas por la violencia y poner a la orden de la Junta de Protección esta situación donde hay una posible amenaza o vulneración de derechos. Recordemos que los sistemas de protección se activan bajo 3 modalidades: bajo el aviso, que es lo que estoy mencionando, que es avisar a las instituciones sobre esa vulneración del derecho, el aviso; la denuncia, que es el hecho de también dar, es decir, el aviso es, por ejemplo, yo llamo y digo, estoy viendo que está pasando esta situación en tal lugar, a tal niño, ¿verdad? Yo no quiero ser parte de este proceso, solo doy el aviso. Ahora, la denuncia es diferente, porque en la denuncia yo digo, yo, Carlos Flores, estoy denunciando que tal persona está vulnerando los derechos de tal persona, y entonces yo quedo identificado y voy a ser parte del proceso administrativo que sigue posterior a la denuncia.
En el caso del aviso, no, porque el aviso incluso puede ser anónimo. Entonces yo no quiero ser parte, solo quiero dar aviso para que el sistema se active y no quiero ser parte. Esto es importante que la población lo sepa, porque cuando no quiere participar en el procedimiento administrativo que seguirá la Junta de Protección ante la vulneración del derecho, pues la mejor forma de activar el sistema es a través del aviso. Pero las instituciones públicas también pueden activarse por oficio, es decir, que no necesitan un aviso y no necesitan una denuncia para activarse ante la vulneración de los derechos de los niños. Es decir, si hay una práctica que está vulnerando los derechos de niños y adolescencia, pues las instituciones públicas tienen la responsabilidad de activarse y proteger a estos niños que puedan estar siendo vulnerados sin que nadie les dé aviso o sin que nadie ponga la denuncia. Entonces, estas son las 3 formas de activar los sistemas de protección: a través del aviso, la denuncia o el oficio. Y justamente Justamente, Carlos, del trabajo de las instituciones públicas, también nos envían algunos mensajes y nos dicen, ¿y dónde queda el trabajo del CONNE y los comités locales de derechos? ¿Y qué respuesta hay para los niños de las calles y trabajadores en los mercados? Y es justo de lo que usted nos comentaba, ¿verdad? La participación que deben tener las instituciones públicas, pero también, Carlos, cómo deben estar también capacitados en los derechos de los niños, la misma gente que trabaja con estas instituciones, y hablemos más de las instituciones públicas que, como ya usted lo decía, tienen la obligación, ¿verdad?, de proteger a los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Están realmente capacitados, concientizados de cómo se debe de proteger a los niños, cómo hay que tratarlos, cómo cuidar su salud mental? Por ejemplo, el día de ayer circuló en redes sociales esta noticia y esta imagen del niño que en este marco del régimen de excepción veíamos a un militar que se acercaba, le revisaba su mochila, un niño que se dirigía a la escuela, y entonces hay muchos comentarios ahí de que, realmente el Estado protege al niño, protege su salud mental. ¿Qué tan capacitados y concientizados están y deberían estar quienes se encargan de esto y de proteger a los niños? Pues, debemos primero, ¿verdad?, darnos cuenta que hay toda una labor permanente, por decirlo así, de la formación técnica. Es decir, hay una demanda importantísima de desarrollar competencias técnicas en el personal de las instituciones públicas. Las instituciones públicas tienen que estar preparadas como para poder responder a las vulneraciones del derecho, que se dan en los estados. Voy a poner un ejemplo de cómo la competencia de las instituciones públicas es esencial. Fíjense, por ejemplo, tenemos a una niña de violencia sexual que llega a una institución pública, pues entonces el operador o la operadora de justicia debe de estar preparada como para poder brindar una atención de calidad. ¿Y cuáles son las competencias que tienen que tener los sistemas públicos? Competencias para dar apoyo psicosocial, competencias para facilitar el acceso a la justicia que implican, sino que también implica restituir derechos vulnerados, la reparación del daño que ha sido ocasionado. Entonces, los sistemas públicos deben de tener todo un proceso de conocimiento de las necesidades que derivan de las situaciones de violencia. Tenemos ahí un desafío que no solamente queda para el operador o para la operadora, sino que para todas las instituciones que trabajamos en el fortalecimiento de sistemas de protección. ¿Cuáles son las barreras que limitan el acceso a la justicia y el cumplimiento de derechos cuando se ha dado una situación de violencia? Hay barreras técnicas que tienen que ver con competencias que la operadora o el operador debe de tener. Hay barreras actitudinales, es decir, aquellas que ante una situación de, por ejemplo, si una mujer llega a un sistema de protección y dice que su pareja la está vulnerando,
puede haber un tema de su pareja y eso es una barrera actitudinal o la atención que se le puede dar a una niña, a un niño o un adolescente que sea de la diversidad sexual. Puede haber una barrera actitudinal que limite el ejercicio de derechos. Veamos, por ejemplo, las barreras de procedimiento. No siempre tenemos definidos protocolos de atención a víctimas. Y si los hay, no son del conocimiento de todos los operadores y de todas las operadoras. Entonces, aquí tenemos también una barrera de procedimiento, es decir, de cómo generamos y organizamos una respuesta de todas las instituciones ante las vulneraciones de derechos. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué va a hacer la iglesia? Es decir, todas las instituciones que conformamos sistemas de protección ante una situación de violencia sexual. Entonces, esas fueron barreras de procedimiento. También tenemos otras barreras que son, por ejemplo, las barreras de comunicación, las barreras de accesibilidad. Pongamos, por ejemplo, para una persona que sufre una situación de vulneración de derechos, que vive, por decirlo así, allá por San Salvador Sur. Bueno, pero para poner la denuncia tiene que venir hasta San Salvador Centro. Y en San Salvador Centro tiene que ir a un edificio que está en tal lugar. Entonces, ¿será que la persona tiene el fondo para desplazarse? ¿Tiene el tiempo? ¿Conoce las rutas de la ciudad como para poder llegar a donde están las instituciones? Y estas son barreras de accesibilidad. Entonces, pongo estas barreras para, digamos, que pueden limitar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y que obviamente tenemos una oportunidad importante de poder continuar en el fortalecimiento de los sistemas para acercar la justicia a las personas que puedan estar sufriendo una situación de violencia, pero también para generar acciones de prevención, porque recordemos que la actividad del Estado y de los sistemas de protección no debe de suscribirse únicamente a la respuesta a la vulneración de los derechos, sino en los mecanismos de prevención, los esquemas de prevención, los esquemas de atención, de protección y de reparación del daño. Así es. Entonces, Carlos, tengo que interrumpirle. Hemos llegado al final de la entrevista, lamentablemente. Muy importante esto que usted nos mencionaba, ¿verdad? De cómo fortalecer cada vez más estos sistemas y cómo también las personas de las instituciones públicas deben estar cada vez más capacitadas y tener pues esta asistencia para dar un mejor trabajo a los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado y haber abordado ese tema tan importante de derechos de la niñez a vivir en familia. Recuerde que esta entrevista usted la puede volver a ver y escuchar en nuestra página de Facebook. También quedará allí en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida. Buenos días. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA.